Capítulo 3. El silencio invadió la sala. Karkaroff, Madame Maxime e incluso Dumbledore miraron a Harry con dudas en sus ojos. Era inaudito que un cuarto concursante participara en el torneo de los tres magos. En toda la historia del torneo siempre había habido 3 concursantes. Harry, comenzó Dumbledore. No hiciste que uno de los estudiantes mayores pusiera tu nombre en la copa, ¿verdad? Preguntó. Karkaroff se burló. Debe haberlo hecho, el muchacho probablemente no pudo evitarlo, dijo con desprecio. Naruto frunció el ceño ante las palabras de su director. Si alguien se tomara un momento para pensar, se daría cuenta de que no había puesto su nombre. Solo la expresión en el rostro del hombre más joven contaba toda la historia. Estaba tan sorprendido como todos los demás. La pregunta en la mente de Naruto no era por qué había salido su nombre, sino más bien cómo. Al mirar a Dumbledore, que estaba conversando con algunos de sus empleados que acababan de entrar en la habitación, no pudo evitar sentirse un poco satisfecho. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba ante ese pensamiento en su cabeza. Sintió un pequeño golpe en el costado y miró a Fleur y Cedric mirándolo con una mirada interrogativa. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó en voz baja, sin querer llamar la atención. Desafortunadamente, su pregunta tuvo el efecto contrario y pronto todos la miraron. Tosiendo en su mano, se cruzó de brazos. No quiero parecer mezquino, pero, esto es el resultado de la edad. Ahora un chico de 14 años se ve obligado a competir, respondió. Parpadeó y se volvió hacia Bagman, que observaba el espectáculo con entusiasmo. Ahora que lo pienso, ¿no podría simplemente retirarse o ser descalificado ya que no cumple las condiciones para competir?, preguntó. Todos se giraron hacia el jefe de juegos y deportes mágicos y lo vieron sacudir la cabeza. Desafortunadamente, como fue elegido por el cáliz, no tiene otra opción que competir. Romper el contrato mágico que fue creado por los campeones cuando fueron elegidos podría llevar a graves repercusiones, advirtió. Karkaroff seguía sin estar convencido y miró con desdén a los 2 campeones de Hogwarts. No creo ni una palabra del chico. Tal vez no pudo resistirse a probar suerte para demostrar su valía. Naruto quiso sacudir la cabeza con exasperación. Era extraño lo mucho que le importaba al hombre la reputación de Durmstrang, pero parecía importarle poco cómo este arrebato estaba afectando la suya. ¿No es así?, interrumpió otra voz. Entrando en la habitación había un hombre que muchos conocían. Emitía un aura fuerte y definitivamente se mostraba como alguien con quien no había que meterse. Lo más llamativo del hombre era su ojo izquierdo artificial, que ya no estaba en su cuenca. En cambio, parecía casi un parche en el ojo, pero con un anillo de oro que albergaba el ojo. Es muy sencillo, Karkaroff. Alguien puso el nombre de Potter en esa copa sabiendo que tendría que competir si salía a la luz, le gritó al hombre, acercándose a él sin apenas miedo. Tal vez alguien esté esperando que Potter muera por ello, añadió con una mirada mordaz. Por supuesto, Karkaroff sabía lo que el hombre estaba insinuando, al igual que Naruto y el resto del personal de mayor edad que se encontraba en la sala. El pasado del hombre como mortífago no era confidencial y, claramente, muchos de los miembros de la comunidad mágica inglesa recordaban sus contribuciones a la guerra. Alastor saludó Dumbledore. Naruto, que había empezado a impacientarse con lo que estaba pasando, se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. No es que no esté disfrutando de este juego de detectives al que están jugando, pero ¿podemos continuar? Me siento bastante cansado y me gustaría dormir un poco esta noche si no les molesta. Dumbledore miró a Harry y asintió. Lo siento, muchacho, pero parece que no tienes otra opción que competir. Entiendo. Supongo que era demasiado pedir un año escolar normal, ¿no?, preguntó retóricamente. Muy bien, comenzaremos con las fotografías de los campeones, anunció Bagman, guiándolos hacia el costado donde había una sola silla. Señorita Delacour, si no le importa tomar asiento. El señor Diggory, Potter y McGonagall, por favor, pónganse de pie así, ordenó, colocándolos en las posiciones perfectas para la fotografía. Naruto estaba de pie a su izquierda con su mano izquierda sosteniendo un gran bastón que Karkaroff le había entregado y con la derecha sosteniendo el respaldo de la silla en la que estaba sentada la joven. La miró y sonrió. Si hubiera sabido que nos iban a tomar una foto, me habría puesto mi uniforme bueno, comentó. Sus palabras lograron hacerla sonreír. Apartó la mirada de él y se sentó erguida, tal como le habían indicado las instrucciones. Solo tomó un momento tomar la fotografía y, una vez que se habían quitado eso del camino, pudieron irse. Al menos, así debería haber sido. El sonido de una tos desagradable les llamó la atención y todos se dieron vuelta para ver a Rita Skeeter avanzando con paso firme. Un bloc de notas y una pluma flotaban perezosamente detrás de ella, escribiendo aunque no se había dicho nada.
Espera, pensó Naruto. Ella ha estado aquí todo el tiempo, lo que significa que probablemente estaba anotando toda la interacción entre los adultos. Pensó para sí mismo. ¡Qué cuarteto tan carismático!, dijo la mujer, parándose frente a ellos. Hola, soy Rita Skeeter, escribo para el Profeta, pero, por supuesto, ustedes lo saben, ¿no? Son ustedes a quienes no conocemos, ustedes son la noticia jugosa, dijo, estrechando las manos de los cuatro, uno a la vez. ¿Qué peculiaridades se esconden bajo esas mejillas sonrosadas?, preguntó en voz alta, extendiendo la mano y acariciando suavemente la mejilla de Fleur. La mano de Naruto se extendió justo cuando la mujer iba a acariciar su mejilla con un poco más de fuerza de la necesaria. Los ojos de Rita se movieron de la única competidora femenina al hombre rubio que ahora tenía su muñeca en un agarre fuerte. ¿Qué misterio esconden esos músculos?, preguntó mientras se dirigía hacia Naruto. A Rita no parecía molestarle en absoluto que alguien le hubiera puesto una mano encima. Por el contrario, la pluma que flotaba detrás de ella seguía escribiendo, documentando todo lo que sucedía. Sonriéndole, Rita habló de nuevo. ¿Qué es lo que mueve a un campeón? Se alejó de él, se paró entre Ari y Cedric y los abrazó por los hombros. Con una amplia sonrisa, preguntó, ¿quién se siente con ganas de compartir? Como era de esperar, nadie habló. Naruto preferiría irse antes que hablar con la mujer, pero sabía que todos tendrían que realizar una entrevista. Miró fijamente al resto de los campeones y negó con la cabeza. Sin duda no sería él. Afortunadamente para todos los que no se llamaban Harry Potter, Rita ya sabía exactamente con quién quería empezar. ¿Por qué no empezamos con el más pequeño? Sin darle al de cuarto la oportunidad de negarse, lo agarró del brazo y se lo llevó. Naruto rió una vez más, provocando que tanto Cedric como Fleur lo miraran fijamente. ¿Qué pasa?, preguntó Cedric. El rubio señaló hacia donde habían ido los dos. Eso es un armario de escobas, señaló. Cedric miró hacia allí y se veía visiblemente enfermo ante la insinuación que Naruto había hecho. Fleur hizo una mueca y sacudió la cabeza con disgusto. Esa fue una imagen que podría haber pasado años sin visualizar, dijo. Pasaron unos minutos antes de que Harry regresara a la sala de campeones con un aspecto muy descontento. Rita, por su parte, parecía haber encontrado oro. Se dirigió hacia los tres restantes, aplaudió y miró a Fleur. Tu turno, cariño, dijo en un tono empalagoso. Naruto solo podía imaginar qué tipo de mentiras vería en el periódico al día siguiente. La mujer tenía reputación de tergiversar las palabras y crear lo que ella llamaba historias jugosas que a menudo resultaban en desgracia para aquellos que tenían la mala suerte de aparecer en los titulares. Mirando a Harry, que se dirigía a la salida, Naruto estaba seguro de que su nombre estaría en los titulares mañana. Después de todo, no había forma de que Rita se perdiera el espectáculo de un cuarto campeón. No creo que hayamos tenido la oportunidad de presentarnos adecuadamente. Cedric Diggory, sexto año de Hufflepuff, dijo el estudiante de Hogwarts, presentándose cortésmente mientras extendía la mano. Naruto McGonagall, séptimo año. Respondió cortésmente. Mucha gente se sorprendió al saber que la profesora McGonagall tenía un bisnieto que no iba a Hogwarts. Además, espero que esto no suene raro, pero en realidad soy un admirador de tus habilidades en los duelos, comentó. Capaz de captar la pregunta no formulada en la primera declaración del hombre más joven, Naruto miró a su bisabuela que todavía estaba hablando con Dumbledore y otros dos profesores. Sí, me mudé mucho con mi madre. Mi abuela intentó que me inscribiera en Hogwarts, pero yo quería asegurarme de que todo lo que hiciera fuera, sin duda, por mis propios méritos. No quería que nadie creyera que ella me había ayudado de alguna manera. No lo haría, pero ya sabes cómo es la gente, respondió, a lo que Cedric solo pudo asentir. Además, gracias por tus amables palabras, añadió poco después, respondiendo al cumplido del estudiante más joven. No sabes a cuántas personas les desagrado en el circuito de duelos. Cedric asintió con la cabeza, entendiendo. Puedo imaginarlo. Recuerdo haber visto tu partido contra Villan en la ronda del campeonato el año pasado. Parecía furioso después de que pudiste quitarle su varita. Así es como suele pasar. Aunque tengo que admitir, y no quiero sonar vanidoso, que me sorprende que no haya mucha gente que me haya reconocido aquí. En realidad, es bastante agradable. El hombre un poco más alto hizo una mueca y Naruto lo notó. ¿Pasa algo? Bueno, digamos que con la revelación de que estás emparentado con el jefe de Gryffindor, así como tu elección como uno de los campeones del torneo de los tres magos, la gente va a empezar a investigar sobre ti. Algunos que siguen las noticias de los duelos ya sabían de ti, los que no lo sabían lo sabrán en los próximos días, respondió Cedric. Una vez que terminó, una mirada inquieta cruzó su rostro. Parecía estar tratando de encontrar la manera de decir lo que tenía en mente.
Su boca se abría y cerraba repetidamente como si descartara la idea y volviera a intentarlo. Lo que fuera que estuviera pensando seguramente era algo que podría sonar grosero o extraño. El rubio no era ajeno a momentos como esos. Lo que sea que tengas en mente, siéntete libre de decirlo, Cedric. No soy de los que se enfadan fácilmente, a menos que decidas insultar a mis amigos o a mi familia, respondió con gentileza. ¿Como Fleur? Preguntó antes de que sus ojos se abrieran con arrepentimiento. Naruto se rió entre dientes ante la expresión del hombre, pero asintió de todas formas. Como Fleur. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Será mejor que te apures porque lo más probable es que acabes en el armario de las escobas con Skeeter. Cedric se tragó el asco que sentía y se aclaró la garganta. Bueno, se trata de ese hechizo de fuego que usaste. Nunca había oído hablar de él, así que envié una carta pidiendo a mi familia que revisara nuestra biblioteca para ver si había algo relacionado con él. Continúa, lo animó Naruto, sabiendo con certeza hacia dónde se dirigía la conversación. Me dijeron que es un hechizo muy oscuro, tan poderoso como Fiendfire. Así que lo que intento preguntar es si es verdad que Durmstrang enseña las artes oscuras, terminó, susurrando la última parte por si el director estaba escuchando. Naruto se burló, aunque no del estudiante sino más bien de las creencias que se habían arraigado en él. La respuesta es sencilla. No, no enseñan lo que se considera artes oscuras. Sin embargo, a diferencia de otras instituciones, Durmstrang enfatiza la importancia de la intención mágica. Por supuesto, hay algunos hechizos que están fuera de los límites, como los imperdonables, pero somos libres de aprender cualquier hechizo que nos plazca, dio una conferencia. Algunos que son más volátiles necesitan ser supervisados por un profesor, pero se nos advierte de las consecuencias que se derivan del uso de ciertos hechizos. Entonces, aparte de esos tres, ¿cualquier hechizo es válido para tu escuela? Preguntó Cedric, ahora interesado. Él asintió. En general, sí. ¿Te molestó mi hechizo, Cedric? Preguntó con curiosidad. El hombre parecía un poco avergonzado y sonrió nervioso. Quizás un poco. Sobre todo después de que me enteré de que era un hechizo oscuro. Es comprensible. Sin embargo, recuerda lo que te dije sobre Durmstrang. Nos centramos en la intención. Ese hechizo fue modificado de su propósito original. Es por eso que Dumbledore no tuvo una reacción mucho peor al verlo. Pero aún conocía su propósito original y por esa razón me hizo parar. Si lo hubiera usado como estaba destinado, probablemente me habrían expulsado en el acto. Cedric iba a responder y pedir más información al respecto, ya que su familia solo había dicho que estaba oscuro. Sin embargo, no tuvo la oportunidad, ya que Fleur apareció con Rita pisándole los talones. Al igual que Harry, la cuarta Bella parecía muy disgustada. Pasó junto a ellos con un resoplido y Madame Maxime la siguió de cerca, lanzando una mirada mordaz a la periodista mientras lo hacía. El estudiante de Hufflepuff fue el siguiente en ser llevado, tal como el rubio había predicho. Ahora, solo, tomó asiento y esperó pacientemente a que la mujer volviera a salir. La tendencia de campeones descontentos continuó minutos después, cuando Cedric salió con el ceño fruncido. Supongo, ¿no te fue muy bien? Preguntó Naruto. No lo sé, no he podido decir ni una palabra, respondió el Hufflepuff sacudiendo la cabeza. Como último campeón, se levantó y siguió a la mujer. Decidido a responder con las respuestas más vagas si ella lo ponía nervioso, caminó hacia el pequeño armario de escobas y bajó los escalones. Ahora el campeón final. Empecemos, querida, dijo Rita emocionada. Él solo pudo suspirar y esperar a que le hicieran la primera pregunta. Había pasado una semana desde que se habían sorteado los nombres de la copa y hasta el momento las cosas iban bastante bien. Después de las entrevistas con Rita, que había conseguido hacer lo más insoportables posible, no había habido más noticias sobre el torneo, con excepción de la fecha de la primera prueba. El 24 de noviembre se pondría a prueba su valentía y su rapidez de pensamiento. Eso era todo con lo que tenían para trabajar, pero supuso que no sería una gran competencia si pudieran prepararse con anticipación. Las clases también se habían reanudado, aunque fue un poco complicado encontrar algunas habitaciones. Dado que Hogwarts impartía algunas de las clases en las que estaba inscrito en Durmstrang, tenía la opción de asistir a ellas con los estudiantes de Hogwarts si así lo deseaba. Esa fue una oportunidad que aprovechó, específicamente la de Encantos. Era el mismo curso con un nombre diferente aquí, pero la razón por la que lo tomó fue porque el profesor de Encantos se había puesto en contacto con él personalmente. Según su abuela, la hazaña que hizo el 30 de octubre había llamado la atención del profesor de Encantos. Eso había sido una coincidencia, ya que Naruto también lo reconoció.
El hombre también era un ex campeón en el circuito de duelos y la oportunidad de aprender de él era algo que no podía ignorar. El resto de sus clases las tomó con los profesores que lo acompañaban en aulas no utilizadas dentro del castillo. Como campeón, tenía ciertas libertades, pero sabía que ni Karkaroff ni su abuela estarían de acuerdo con que decidiera faltar. Cuando un torneo tan grande y mortal estaba en el horizonte, cualquier pizca de conocimiento te sería de ayuda. En ese momento, estaba sentado en medio de una clase conjunta de encantamientos de Ravenclaw y Hufflepuff, escuchando al profesor darles una conferencia sobre el uso del encantamiento Impervious. Le resultó un poco difícil seguir el ritmo durante un rato, ya que su libro de texto no era el mismo que usaban, pero no era un gran problema. Aunque se consideraba un encantamiento de séptimo año, ya lo había aprendido al final de su tercer año. Profesor, dijo una de las Ravenclaws mientras levantaba la mano. ¿Sí? Preguntó. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Naruto antes de volver a mirar al profesor, que no se había perdido el movimiento. ¿Aprenderemos el hechizo de fuego azul que vimos durante el banquete antes de que comenzara el torneo? Escuché que se considera un hechizo, pero ningún libro en la biblioteca muestra cómo hacerlo. Los ojos de Flitwick miraron a Naruto, esperando que el joven no se molestara por las miradas que los estudiantes de su clase le lanzaban continuamente. No, me temo que no, dijo. El hechizo que utilizó el señor McGonagall es considerado un encantamiento oscuro por el ministerio, reveló. La mayoría de los estudiantes que aún no habían sido informados por la generación anterior de magos levantaron las cejas con sorpresa y algunos incluso lo miraron con un poco de cautela y desconfianza. ¿Cómo se llama? Preguntó un Hufflepuff. Flitwick suspiró, sabiendo que no lo dejarían pasar hasta que estuvieran satisfechos. Como suponía que era la costumbre en Ravenclaw. El hechizo que todos vieron es un encantamiento oscuro conocido como Protego Diabólica, explicó en su tono docente habitual. No les mostraré los movimientos de la varita porque podría meterme en serios problemas con el ministerio, pero sepan que no es algo que les enseñarán en la escuela. Otra mano se levantó. Víctor Krum pudo atravesarlo sin quemarse con el fuego. ¿Por qué se considera un hechizo oscuro? Una gran pregunta. 5 puntos para Ravenclaw, otorgó antes de continuar. El hechizo que utilizó la señora McGonagall había sido modificado en gran medida. Fue ejecutado magistralmente con una intención diferente, así como con movimientos de varita ligeramente diferentes para que se comportara como lo hizo. Es por eso que parecía que estaba dirigiendo música cuando se encendió el anillo. Muchos de los estudiantes comenzaron a anotar lo que se decía. A pesar de que no era probable que apareciera en ningún tipo de examen, estaban interesados en el hechizo y en cómo funcionaba. La clasificación oscura que figuraba en él también tenía cierto tabú que hacía que la gente quisiera saber más. En cuanto a por qué se considera oscuro, ese hechizo fue utilizado por Heller Grindelwald en la cima de su poder. Casi como una firma, por así decirlo, ese hechizo fue diseñado para proteger a sus seguidores y reducir a cenizas a cualquiera que no estuviera con él. Su volatilidad es comparable a Fiendfire, por eso no se enseña y se ha clasificado como un hechizo oscuro. La clase quedó en silencio ante la explicación. De repente, todos supieron exactamente por qué el ministerio lo clasificaría como magia oscura. Eso creó una nueva pregunta en la mente de todos. Si no se enseñaba, ¿cómo lo aprendería? Bueno, por mucho que me encantaría continuar, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Tu tarea para la noche será una página simple que detalle qué tipo de situación tendría el mago cotidiano para el encantamiento Impervious, instruyó. Sus ojos encontraron a Naruto y se aclaró la garganta. Señor McGonagall, ¿me concede un momento de su tiempo? Solicitó. Cerró el libro, permaneció sentado y esperó a que el anciano mago hablara. Una vez que el último estudiante salió, la puerta se cerró sola con un hechizo de bloqueo que la mantuvo cerrada. ¿Se trata del hechizo? Preguntó Naruto con curiosidad. Flitwick negó con la cabeza. En parte, esa es la razón por la que quería ponerme en contacto contigo. Como profesor de encantamientos, siempre estoy atento a los talentos en el arte en mi casa. Creo en cultivar ese talento para ayudarlos a alcanzar nuevas alturas, comenzó. Ver a alguien tan joven como tú usar un hechizo como Protego Diabólica con tanta facilidad demuestra el talento que posees. Me siento honrado de que usted piense tan bien de mí, señor, respondió respetuosamente. El semigoblin hizo un gesto de agradecimiento con la mano y con indiferencia. No es más que la verdad, sin embargo, a pesar de tu talento con los encantos, es tu talento en el círculo de duelo lo que me interesa. Si no recuerdo mal, eres el participante más joven en ganar títulos consecutivos en una liga de adultos, añadió con cierto respeto en su tono. El rubio asintió. Eso me han dicho. Tú mismo lo has hecho varias veces, reiteró.
5 campeonatos consecutivos en la Liga Europea y 2 veces campeón mundial de duelo. Siempre quise verte competir, pero lamentablemente terminaste antes de mi tiempo. Flitwick sonrió agradecido por las palabras del duelista más joven. No era de los que alardeaban de sus logros en el campo, aunque tenía una vitrina llena de trofeos. Aún así, se sentía bien que la generación más joven lo conociera y claramente hiciera su tarea. Por un tiempo consideré probar suerte en los duelos de nuevo, pero ya no soy lo que solía ser. Sin embargo, sigo en el circuito y tú eres alguien a quien le tengo echado el ojo desde hace un tiempo. Antes de que Naruto pudiera pedirle más detalles, continuó. Hablé con tu abuela sobre la posibilidad de ponerme en contacto contigo con una propuesta y ella aceptó, lo único que quedaba era hablar contigo en persona. ¿Una propuesta? Flitwick inclinó la cabeza. Sí. Ya te estás haciendo un nombre entre los duelistas de élite del mundo, algunos de mis colegas te han mencionado. En cierto modo, veo mucho de mí en ti. Tu estilo de duelo es una mezcla de muchos duelistas diferentes a lo largo de los años y me gustaría solicitar un duelo amistoso si no te opones. Naruto tuvo que contenerse para no burlarse. ¿Oponerse a un duelo con un duelista de renombre mundial? Tendría que ser estúpido. En un abrir y cerrar de ojos, su varita estaba en su mano, lo que hizo que el profesor sonriera alegremente. El hombre agitó su propia varita y todos los escritorios se movieron a un costado del aula. Otro giro y el tamaño de la sala se expandió considerablemente. Los pisos se transformaron en mármol negro lo suficientemente claro como para que sus reflejos se vieran fácilmente a través de ellos. Flitwick se dirigió hacia un extremo de la habitación y Naruto hacia el otro. Había hecho esto muchas veces y conocía los procedimientos. El mago bajito mantuvo su varita cerca de su pierna y habló. Permítame explicarle las reglas, señor McGonagall, comenzó. Naruto está bien, profesor. El experimentado duelista asintió. Muy bien, te tendré la misma cortesía. Se sorprendió cuando Naruto negó con la cabeza y lo miró con seriedad. Aprecio el gesto, pero me abstendré de hacerlo, al menos hasta que gane el campeonato mundial de duelo. Si me refiero a ti por tu nombre de pila, será cuando realmente puedas verme como un igual en el deporte. Si el profesor no respetaba ya al joven, ahora sí que lo hacía. Flitwick podía ver el deseo de ganar y mejorar en los ojos del joven. Observándolo más de cerca, analizó la postura y la colocación de la varita del rubio y no pudo encontrar defectos importantes. Había algunos puntos que se podían pulir, pero estaba lo más cerca de la perfección posible. Ya veo, entonces permítenos hablar un poco más después del encuentro. Según las reglas de duelo, solo se permiten medios mágicos durante el combate. No se permiten hechizos imperdonables ni ninguno de los hechizos que han sido prohibidos por la comisión de duelo. Le informó. Naruto asintió. Flitwick se llevó su propia varita a la cara y miró fijamente al mago más joven que tenía frente a él. Los dos competidores se inclinaron en señal de respeto. Esperando un momento, los dos se quedaron quietos, esperando que el otro hiciera el primer movimiento. Finalmente, fue Naruto quien actuó primero. Su mano derecha salió disparada con una velocidad increíble y un hechizo azul claro fue expulsado de su varita. Con gran habilidad, Flitwick desvió el hechizo hacia un lado y contraatacó con una cadena propia. Naruto podía reconocer hechizos aturdidores, seguidos de hechizos explosivos e incluso algunos conjuros de bajo nivel. Aunque eran hechizos relativamente inofensivos, la velocidad a la que lo atacaban lo tomó por sorpresa. Su varita se movía de izquierda a derecha, desviando los hechizos que le apuntaban, pero otros tres le seguían el mismo camino. En lugar de desviarlos, saltó a un lado y contraatacó con un hechizo contundente. Aunque no es exactamente ilegal, en algunos partidos se desaprobaba el uso de contundentes, pero a Flitwick no parecía molestarle. El pequeño profesor le respondió, obligando una vez más a Naruto a hacerse a un lado para evitar el hechizo. Expelliarmus, gritaron ambos hombres al mismo tiempo. Dos rayos de luz rojos chocaron entre sí y se creó una esfera blanca en el centro. Naruto apretó los dientes con ligera frustración al no poder hacer que el centro se moviera hacia su oponente. Dijo que ya no era lo que solía ser, pensó Naruto con cierta incredulidad. Añadiendo un poco más de poder, pudo ganar algo de tracción y hacer que la marea cambiara en su dirección, solo para tener que liberar el hechizo y hacerse a un lado un momento después. Uno de los escritorios había sido arrojado en su dirección mientras estaba ocupado tratando de dominar al hombre. Si no hubiera experimentado cosas como esta con objetos transfigurados, probablemente lo habría alcanzado. Agitando su mano izquierda en el aire, el escritorio voló a un lado sin causar daño, estrellándose contra una de las paredes. Flitwick era implacable y ya había lanzado su siguiente cadena de hechizos.
Naruto no era ajeno a los oponentes de fuego rápido, pero Flitwick estaba en otro nivel. Hasta ahora lo has hecho bien, jovencito, lo felicitó el profesor, rechazando un hechizo y esquivando otro que se acercaba. Naruto no respondió, en lugar de eso miró rápidamente alrededor de la habitación y movió su varita hacia uno de los escritorios detrás del hombre. Acción. Escritorio, susurró para sí mismo. El escritorio hizo lo que él quería y voló hacia el hombre por detrás. Sin embargo, no había terminado. La cabeza de Flitwick giró rápidamente y su varita apuntó al proyectil. Aprovechando el poco tiempo que había ganado, lanzó una maldición explosiva hacia los escritorios que quedaban en la habitación. Se rompieron en pedazos, algunos afilados y otros desafilados. Sin ningún conjuro, agitó su varita hacia su oponente y los escombros recién creados comenzaron a flotar en el aire antes de dispararse hacia él. Otro movimiento de su varita hizo que se dividieran en varios grupos, rodeándolo por todos lados. Sonriendo triunfante, terminó el ataque y les disparó de inmediato. Naruto sintió que su respeto por el hombre aumentaba en respuesta a la reacción del hombre al ataque. Su rostro permaneció tan tranquilo y sereno como podía serlo. Algunos de sus oponentes generalmente entraban en pánico o parecían estar cegados a todo excepto a lo que tenían frente a ellos. Sin embargo, Flitwick parecía tener el control total de sí mismo. El hombre agitó su varita en un patrón rápido que no pudo discernir y observó como un escudo dorado translúcido detenía el ataque en el lugar. La mayoría de los escombros fueron destruidos al contacto, pero algunos trozos quedaron flotando. El escudo cayó y las armas que controlaba fueron arrojadas en su dirección. Pensando rápidamente, hizo girar su varita con un movimiento rápido y brusco, luego movió su varita como si dibujara un círculo en el aire. Los trozos de madera volaron y se transformaron en gotas de agua a medida que pasaban. La cantidad de niebla que se formó lo cegó momentáneamente de lo que estaba frente a él, pero años de entrenamiento lo habían preparado para tal evento. Solo hay una cosa que hará cuando crea que no puedo ver, pensó. Apuntando su varita hacia el escritorio del profesor, lo invocó silenciosamente hacia él. El sonido del escritorio explotando había demostrado que su presentimiento era correcto, pero aún no estaba fuera de peligro metafórico. Estaba empapado y, aunque ahora podía ver con claridad, Flitwick no le estaba dando la oportunidad de recuperar el sentido por completo. Estaba siendo empujado hacia atrás, Naruto lo sabía, pero eso no significaba que se rendiría. Por la pequeña escaramuza que habían tenido, sabía que había una gran brecha entre ellos. Se enfrentaba a un oponente de clase mundial y, por primera vez, la idea de perder un partido entró en su mente. Frunciendo el ceño y rechazando algunos hechizos más vinculados, calculó mentalmente cada movimiento potencial que podía hacer. Su defensa era sólida y su catálogo de hechizos era mayor que el suyo, pero eso no significaba que fuera invencible. Todo lo que necesitaba era una instancia en la que pudiera tomarlo por sorpresa y podría terminar con él. Sus pensamientos volvieron a la Copa Mundial de Quidditch y al ataque que había ocurrido posteriormente y sonrió. Tenía justo lo que necesitaba. Esperando un momento para atacar, se agachó para evitar un hechizo desarmador y apartó con un golpe un hechizo que lo hacía tropezar antes de hacer su movimiento. Invocó en silencio la camisa que tenía sobre el cuerpo del hombre y se alegró mentalmente cuando vio que el hombre perdía la concentración y se miraba a sí mismo. Esa era su oportunidad. Lanzó un hechizo desarmador y observó conmocionado cómo el hombre reaccionaba justo cuando el haz de luz estaba a una pulgada de su rostro. Cuando iba a intentar robarle el equilibrio invocando sus zapatos, sintió que el aire lo abandonaba cuando 3 escritorios se estrellaron contra él. Uno por detrás y 2 por los lados. Un rayo rojo lo golpeó y su varita voló a las manos del profesor que se dirigía hacia él con una mirada muy emocionada en su rostro. «Naruto, ¿estás bien?», preguntó, alejando los escritorios y usando un hechizo de secado sobre el joven. El rubio asintió y se puso de pie. Al ver que le ofrecían su varita, la tomó y la guardó. Suspirando decepcionado, se inclinó ante el hombre como era tradición. Flitwick le devolvió la reverencia, pero mantuvo la expresión feliz en su rostro. «No te decepciones, Naruto. Debo decir que definitivamente me sorprendiste con tus ideas. El talento que tienes es increíble». «Gracias, profesor, aunque mentiría si dijera que no esperaba que esa última estrategia me hiciera ganar el partido», respondió antes de fruncir el ceño. «Aunque pensé que había destruido todos los escritorios». El semigoblin asintió y volvió a su modo de enseñanza cuando habló. «Lo hiciste, sin embargo, la razón por la que perdiste la partida fue porque no te concentraste lo suficiente en los tipos de hechizos que se estaban usando.
Ante el ceño fruncido de Naruto, continuó. Conecté un hechizo reparador con un hechizo de desarme, porque parecían muy similares en color. Sería fácil ignorarlo y pensar que es un solo hechizo. Además, algo que sería beneficioso para ti sería no creer que cada hechizo enviado sería ofensivo. Bateaste los hechizos hacia los escritorios y no te diste cuenta de que habían sido arreglados. A partir de ahí, fue fácil crear una distracción haciéndote creer que yo te había jugado la mano atacando deliberadamente el escritorio que enviaste. En ese momento, ya había preparado los escritorios y tuve que esperar un momento en el que creíste que la partida era tuya. De repente, Naruto se dio cuenta de algo. Cuando intenté atraerte hacia mí, dijo en voz alta. Correcto. Un movimiento brillante, pero no fuiste el primero en intentarlo. Puedo decir honestamente que probablemente eres el duelista joven más talentoso de tu generación. Si quieres, estaría más que dispuesto a ayudarte a llegar al siguiente nivel en el duelo. Tu potencial es ilimitado y me gustaría ver hasta dónde puedes llegar. Naruto tuvo que contener la mandíbula al escuchar la oferta. ¿Uno de los mejores duelistas del mundo se ofrecía a entrenarlo solo porque quería verlo llegar lejos? Sería un honor para mí, profesor. Acepto humildemente su oferta. El hombre extendió su mano derecha y Naruto la tomó, dándole una firme sacudida. Excelente. Si te parece bien, elaboraré un programa de entrenamiento y nos reuniremos aquí cada 2 días a eso de las 6 de la tarde para entrenar. Por supuesto, eso cambiará cuando se realicen las tareas, pero por lo demás, ese será el programa, informó. El rubio asintió y guardó su varita. Eso funciona muy bien, gracias de nuevo. Supongo que te veré en 2 días. Me aseguraré de que no te arrepientas de la oferta. Flitwick sonrió ante la determinación y se puso a reparar los daños en su aula mientras su nuevo estudiante se iba. Volvió a colocar los pupitres en su lugar y reparó todos los cristales que se habían roto, regresó a su pupitre y se sentó. 2 minutos después, el jefe de la casa de Gryffindor llamó a la puerta y entró. Filius saludó. Minerva. Supongo que ya hiciste el examen, preguntó retóricamente. Tienes razón. Tienes un nieto increíble, Minerva. Definitivamente puedo entender cómo llegó a su posición tan joven, la felicitó. McGonagall dejó que una orgullosa sonrisa adornara su rostro. A pesar de lo dura que era a veces con él, especialmente cuando estaba creciendo, había demostrado ser un joven extraordinario. Era una lástima que Hogwarts no lo tuviera, pero a ella no le importaba mucho, estaba haciendo que su apellido se sintiera orgulloso. Escuchar elogios de un hombre cuyas habilidades tanto en encantamientos como en duelos eran respetadas en todo el mundo solo hizo que el orgullo por el joven aumentara aún más. ¿Hiciste la oferta? Otro gesto de asentimiento. Lo hice y él aceptó. Si aprende rápido, estoy seguro de que será campeón del mundo antes de que termine de desarrollarse físicamente. ¿De verdad? Preguntó con un poco de sorpresa. Por supuesto. Estoy seguro de que él está mucho más avanzado que yo a su edad. No sería una exageración decir que está más avanzado que Doloz a su edad. Ese chico llegará lejos, Minerva, te lo garantizo. Al día siguiente, después del almuerzo, Naruto se encontró vagando por los pasillos de Hogwarts. No tenía clases ese día, excepto runas, pero eso se había solucionado temprano en la mañana. Su abuela lo había alentado a echar un vistazo alrededor del castillo y aprender a moverse. No sería demasiado difícil, pero esas escaleras móviles realmente ponían a prueba su paciencia a veces. Mientras caminaba por uno de los grandes pasillos, se detuvo cuando vio la figura familiar de Fleur caminando por otro pasillo adyacente al que él estaba recorriendo. Ella giró la cabeza y lo miró. Les dijo algo a sus amigos y caminó en su dirección. Naruto saludó alegremente abriendo los brazos. Sabiendo lo que ella quería, él dio un paso adelante y la envolvió con sus brazos. Fleur, ¿qué te pasa? Preguntó con curiosidad. No mucho, solo estoy explorando, pero ahora que te encontré tengo una idea diferente. Sus cejas se alzaron ante su elección de palabras, pero un golpe en los brazos lo sacó de esos pensamientos. Puso los ojos en blanco ante su predecible línea de pensamiento y negó con la cabeza. No hemos podido hablar, ¿qué es eso que escucho de que eres un duelista increíble? Preguntó con tono expectante. Al mirar a su alrededor, vio la puerta de un aula y echó un vistazo para asegurarse de que estuviera vacía. Al ver que así era, dejó la puerta abierta para ella. Fleur entró y se sentó en uno de los escritorios, cruzando los brazos frente a ella. Parece que tenemos mucho de qué ponernos al día, ¿no? Preguntó con una sonrisa nerviosa. Sabía que ella estaría un poco enojada por el hecho de que no le informara de algo tan importante como su carrera de duelo. Como ella tampoco tenía clases, él se sentó en el lugar junto a ella y comenzó a contarle sobre sus duelos y cómo había llegado tan lejos.
Para su deleite, ella estaba pendiente de cada palabra y lo miraba a los ojos mientras hablaba, dejando en claro que estaba escuchando. De vez en cuando, ella intervenía con algún comentario o pregunta sobre sus batallas y le pedía algunos consejos sobre algunos hechizos que le gustaría aprender. Le tomó aproximadamente una hora terminar de contar todo y la calidez que sintió cuando ella le sonrió y le dijo que estaba orgullosa de lo lejos que había llegado no se parecía a nada que hubiera sentido antes. «Has estado ocupado», comentó. «Espero que a partir de ahora me cuentes cuando suceda algo importante en tu vida, Naruto. Te he contado todos los acontecimientos importantes de mi vida, ya sea en persona o por cartas, ya sabes, esas a las que nunca respondiste». Naruto hizo una mueca al recordarlo, había sido una tontería dejar que sus conversaciones murieran. Sabía que, al haber crecido con su encanto, no era muy querida. La mayoría de las chicas se metían con ella y la llamaban con todo tipo de apodos desagradables y los chicos no eran de mucha ayuda ya que no podían comportarse a su alrededor. La culpa se reflejaba en su rostro, pero una mano que se extendía y tocaba su brazo le impidió dejar que eso lo afectara de nuevo. «Te dije que estás perdonado. Solo espero que no me vuelvas a dejar sola así y puedas compartir tus experiencias conmigo», dijo suavemente. Él se quedó callado y miró su mano, específicamente, donde ella la estaba agarrando. Su brazo estaba cubierto por la manga larga marrón que tenía que usar, pero la posición de su mano le recordó lo que tenía debajo de la camisa. Mirándola a los ojos, tomó una decisión. «No lo haré, Fleur, y sí, compartiré mis experiencias contigo. De hecho, hay una que nadie más que Víctor conoce. Si no fuera porque eres tan especial para mí, probablemente ni siquiera pensaría en mostrártela», dijo con sinceridad mientras se ponía de pie. Fleur sintió que el calor le subía a las mejillas por la elección de sus palabras, pero se obligó a contenerlo. Parecía tener algo importante que decir, podría pensar en lo que quería decir más tarde con las chicas. El calor era difícil de controlar, ya que, para su confusión y secreto deleite, él se puso de pie frente a ella y se quitó la manga larga del cuerpo. Otra manga larga, aunque esta era de un material fino, se la quitó hasta que vio a qué se refería. La conmoción la recorrió y sus ojos se quedaron clavados en un punto de la parte superior del pecho de él. Por supuesto, notó los vendajes en sus brazos, pero antes de que pudiera preguntar por ellos, él comenzó a deshacerlos. Los vendajes cayeron en un patrón circular al suelo, dejando la parte superior de su cuerpo completamente al descubierto. «Oh, Dios», susurró, intrigada y un poco horrorizada al mismo tiempo por las implicaciones. «¿Qué te has hecho?». Naruto se acercó a ella y le dio la espalda a la puerta para que la luz de la ventana pudiera iluminarlo. Ella levantó la mano y le tocó la parte interna de los brazos y el pecho. Naruto se estremeció por el contacto, pero no emitió ningún sonido. Quería que ella viera que hablaba en serio sobre lo que decía y que respondería a todas las preguntas que ella tuviera. Todavía sentada frente a él, Fleur miró hacia arriba con los ojos muy abiertos y abrió la boca para hablar. Lamentablemente para ellos, la puerta principal se abrió en ese momento, revelando a un trío de sus compañeros de clase. Las manos volaron hacia sus bocas ante la vista. Mirando por encima de su hombro, Naruto se dio cuenta de cómo se debió haber visto desde su posición. Fleur tenía las manos sobre su cuerpo, la boca abierta y estaba posicionada bastante baja. «No es», empezó. «Perdón por interrumpir», gritaron y cerraron la puerta de golpe. Naruto miró hacia abajo, a la mortificada Fleur, cuyo rostro estaba más rojo que los colores de Gryffindor. Se cubrió el rostro con las manos y suspiró, sabiendo que le costaría mucho explicar la escena. «Tal vez deberíamos hacer esto en otro lugar en otro momento», dijo. Fleur asintió y ayudó a recoger sus vendajes. «Lo haremos». «Tengo muchas preguntas», dijo. «Pensé que podrías. Intentaré responderlas lo mejor que pueda. Pero para que quede claro, ¿estamos bien?», preguntó. Fleur miró su cuerpo una vez más y suspiró, pero asintió y le entregó una de sus camisas. «Sí, pero creo que eres uno de los hombres más descuidados que he conocido. Alégrate de que mi madre no haya estado aquí para ver esto. Me imagino que tendría palabras selectas para ti». Naruto se rió nerviosamente, sabiendo cómo reaccionaría Apolline. Ella siempre lo había tratado como parte de su familia y si ella supiera que él había hecho algo así como esto, bueno, estaba seguro de que recibiría una paliza. Se puso el resto de su uniforme y la siguió hasta la puerta. Estaba muy agradecido de que solo hubieran sido sus compañeros de clase, si hubiera sido un profesor o su abuela, estaba seguro de que se habrían centrado en él. A la mañana siguiente, cuando cruzó las puertas del gran salón para desayunar, todas las miradas se volvieron hacia él. Algunas se dirigieron a Fleur, que miraba fijamente un periódico que tenía en las manos con expresión enojada.
El hombre se sentó junto a Víctor y colocó un periódico frente a él. «Lee esto», ordenó. Al mirar el periódico, su sangre empezó a hervir cuando leyó el titular. «El campeón de Durmstrang atrapado por la vela de Beauxbaton». Por Rita Skeeter. Ni siquiera lo había leído todavía y ya sabía que el artículo estaría lleno de mentiras. «Alguien va a morir por esto, Víctor».